Soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy llevamos varios temas, en concreto 4. Vamos a hablar de la igualdad o la desigualdad de los sueldos en el deporte, concretamente las diferencias salariales entre las deportistas mujeres y las deportistas hombres, a raíz de una polémica y también con mucha audiencia entrevista entre Ana Pastor y el grande de España, Rafael Nadal. Vamos a hablar también de la polémica que suscitó los premios Goya sobre los cineastas, si el cine español vive o no de nuestros impuestos. También hablaremos de las consecuencias del cierre nuclear en España y, una vez más, la noticia de la semana es la crisis del campo español y, concretamente, la competencia desleal. ¿Qué pasaría si prohibiésemos la importación de alimentos procedentes de terceros países, tal y como solicitan algunos partidos políticos, algunos gobiernos e incluso algunos agricultores y ganaderos? Así pues, arrancamos. Bueno, pues una de las noticias de esta semana tiene que ver con esa entrevista entre Rafael Nadal, uno de los mejores deportistas de nuestra historia, y Ana Pastor, periodista de La Sexta. Y uno de los temas de debate que ha suscitado gran polémica y gran audiencia en redes y en televisión es la famosa igualdad salarial en el deporte. ¿Cómo es posible que las mujeres, a pesar de que ganan mundiales y se esfuerzan muchísimo y meten muchos goles, o en el caso del tenis son grandes tenistas, ganan menos que los hombres? ¡Qué injusticia! ¡Qué desigualdad absolutamente injustificada! Pues bien, Rafael Nadal tiene una opinión muy diferente a la de la inmensa mayoría de políticos, a la inmensa mayoría del espectro de la izquierda, un pensamiento políticamente incorrecto, pero auténtico, certero y, en el fondo, correcto, a diferencia de lo que defiende la izquierda. Esto es lo que decía Rafael Nadal a Ana Pastor en una parte de la entrevista. Esto casi es una sensación personal. Se te nota incómodo cuando se habla... Para nada. O sea, yo que soy muy feminista, te digo... Lo que no soy es hipócrita. Otra cosa es... lo que no me gusta ser al final es ser hipócrita y decir las cosas para quedar bien, sí, que me son fáciles decir y no pienso, Ana. Que se diga que pienso que una cosa que... No, es que yo no soy del pensamiento que por eso te preguntaba de la inversión, que creo que es un tema también capital. Es decir, si no hay buena inversión y medios para el deporte de mujeres... La misma que con los hombres. Oportunidades, las mismas. Sueldos, los mismos. No. ¿Para qué? Dice Rafa Nadal que él no es hipócrita, que es sincero, que dice lo que piensa y hace muy bien en decirlo, aunque no todo el mundo tiene la valentía para hacerlo. ¿Sabéis quién es una auténtica hipócrita en esta entrevista? Una señora que se llama Ana Pastor, que es periodista y que le dice a un grande del deporte español, a una auténtica leyenda, que si se siente incómodo, que según ella esto de la igualdad salarial es algo perfectamente justo, perfectamente legítimo. La igualdad salarial entre sexos, vaya. Ana Pastor, que yo recuerde, tiene una empresa. Ana Pastor gana bastante dinero. Algunos cientos de miles al año, quizás. Estoy convencido de que Ana Pastor gana muchísimo más dinero que las mujeres que trabajan en su propia empresa. Y también muchísimo más dinero que sus becarios o que los trabajadores que tiene empleados en su empresa o que trabajan en La Sexta. Sin embargo, ella defiende la igualdad salarial. Eso no es hipocresía. Eso es pura hipocresía. Pero continuamos con la entrevista a Rafa Nadal. Que es injusto es que no haya la igualdad de oportunidades, Ana. Bueno, pero ya se han ganado un mundial. Bueno, es que sí, merecían viajar, digamos, antes de llegar al mundial, me refiero. Es que partimos de una, para mí, es decir, si me preguntas si soy feminista, te digo,
Dime qué significa feminista. Si me dices que feminista es opinar que un hombre y una mujer se merecen exactamente las mismas oportunidades, soy feminista. Dice Ana Pastor que, claro, que las futbolistas españolas, las futbolistas de la selección, que merecen ganar mucho más dinero del que ganan, incluso tener sueldos equiparables a las de sus compañeros masculinos. Vaya, ¿por qué? ¿Porque se esfuerzan mucho? ¿Porque meten muchos goles? ¿Porque han ganado un mundial? Vale. ¿Y qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Esto no va de ganar mundiales, ni va de ganar muchos goles, va de generar dinero. Y por lo tanto, ganas conforme generes. Cuando dice Ana Pastor y toda la izquierda que la selección femenina, por el mero hecho de haber ganado un mundial, merecen el mismo sueldo que sus compañeros masculinos, lo que no dicen, sin embargo, es que el dinero que genera el fútbol femenino es infinitamente inferior al que genera el fútbol masculino. Es lo mismo que los jugadores de petanca profesionales. Me imagino que los habrá, y los habrá muy buenos. Y en España a lo mejor tendremos algún ganador del Mundial de Petanca. Pero hete aquí que la petanca no genera ni un solo euro. Y por lo tanto, por muy bueno que seas jugando a la petanca, incluso el mejor del mundo, si no despierta interés entre el público, si no genera negocios, si no atrae publicidad, no atrae marcas, no atrae público, tu sueldo será cero. Nunca podrás ser profesional. Eso es lo que no acaba de entender la izquierda. El tema de la igualdad salarial, que no deja de ser la igualdad material de toda la vida que defiende la extrema izquierda, el comunismo, el socialismo, es una auténtica patraña. Y no tiene nada que ver con el sexo, tiene que ver con la cantidad de dinero que generes. El sueldo de los futbolistas, sean hombres o mujeres, depende del dinero que generan. Por eso precisamente también hay desigualdad salarial entre futbolistas del mismo sexo, a pesar de que sean hombres. Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé disfrutan de sueldos astronómicos muy superiores al del resto de sus compañeros, porque su capacidad para vender camisetas, publicidad y entradas también resulta infinitamente mayor. Pero vamos a darle un pasito más allá. Lo mismo sucede con las jugadoras femeninas. La estrella azulgrana Alexia Putellas, vigente ganadora del Balón de Oro, cobra cerca de 800.000 euros al año. Mucho más que la inmensa mayoría de jugadoras, que la inmensa mayoría de sus compañeras, porque simplemente genera más dinero en publicidad y taquilla para su club. Ni más ni menos. De hecho, esta futbolista gana mucho más dinero que muchos futbolistas masculinos que juegan en primera, en segunda o en tercera división. Y son hombres. Y sin embargo, una mujer gana más que ellos. ¿Por qué? Porque genera más dinero. Por lo tanto, no hay discriminación de ningún tipo. Tanto produces, tanto ganas. Y las cifras a este respecto son absolutamente astronómicas en cuanto a la diferencia entre el fútbol masculino y la diferencia con respecto al fútbol femenino. El fútbol masculino, para que nos entendamos, es una auténtica máquina de hacer dinero. Es una máquina de hacer billetes. Los clubes de primera división generaron en la última temporada sobre la que hay datos, año 2021-2022, unos ingresos de más de 4.000 millones de euros. Esto incluye los derechos de televisión, la venta de entradas, los abonados, la publicidad, la comercialización y otro tipo de ingresos. Más de 4.000 millones de euros. El fútbol masculino. El fútbol femenino, sin embargo, es hoy por hoy una máquina de perder dinero. Los clubes de primera división generaron unos ingresos de apenas 18 millones de euros. 4.000 millones el fútbol masculino, 18 millones el fútbol femenino. Esta es la realidad. Si el fútbol femenino no interesa, las jugadoras tendrán que cobrar mucho menos que sus compañeros masculinos. Pero esto sucede en todos los ámbitos de la vida y no tiene nada que ver con el sexo. No hay discriminación salarial, porque por esa regla de 3, en el ámbito, por ejemplo, de la moda,
las mujeres cobran muchísimo más dinero que sus compañeros hombres, que sus compañeros masculinos. ¿Por qué? Porque hay muchas más mujeres interesadas en la moda. Oh, vaya, lección de Barrio Sésamo. Resulta que en el fútbol hay mucho o un mayor volumen de público masculino interesado en ese deporte, en el deporte rey. Por eso factura más, hay negocio y los jugadores pueden cobrar sueldos muchísimo más altos que las futbolistas, con independencia de su sexo. No hay discriminación salarial, no es una cuestión de sexo, señora Pastor, señores de la izquierda. Es una cuestión de generar dinero. Si generas negocio, ganas más. Es así de sencillo, así de simple. Continuamos con la entrevista de Rafa Nadal. Pues claro que quiero igualdad. Y la igualdad no reside, para mí, en regalar. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo quiero que Serena gane más que yo. Efectivamente, Serena Williams. Serena Williams es la mejor tenista que ha habido en la historia de ese deporte. La que ha ganado más títulos y la que ha ganado también más dinero. Bueno, pues Serena Williams, que es mujer, gana muchísimo más dinero que la inmensa mayoría de tenistas profesionales. Hombres. ¿Por qué? Porque vende mucho, porque es una auténtica leyenda, porque genera mucho dinero, mucho negocio, mucha publicidad, mucha comercialización y mucha venta de entradas. Es una cuestión de mérito. No es una cuestión de sexo. Y lo que defiende Rafa Nadal con mucho acierto es la igualdad, sí, pero la igualdad que merece la pena, la única que merece la pena, la que reconoce la Constitución, la que reconoce cualquier país mínimamente decente y civilizado, que es la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, con independencia de nuestro sexo. Pero la izquierda no vende ese tipo de igualdad. Lo que vende la izquierda es una igualdad muy diferente que ha llevado al hambre, a la destrucción y a la muerte a más de 150 millones de personas. La igualdad que defiende la izquierda es la igualdad material, no la igualdad ante la ley. Y la igualdad material, que todo el mundo cobre lo mismo, es lo que se impuso bajo el régimen soviético. Es lo que se impone bajo el comunismo y bajo cárceles convertidas en sitios de las que no puede salir, cárceles vivientes, como es el caso de Cuba, Corea del Norte, Venezuela y tantos otros. Ahí, en esos países, se aplicó esa receta, la igualdad material. Todo el mundo cobraba lo mismo. Hoy en día, todo el mundo cobra lo mismo en Cuba. Apenas $10 al mes. Ya seas ingeniero, ya seas médico, ya seas barrendero, ya no hagas nada. Todos son iguales, sí. Igualmente pobres. Están todos sumidos en la más absoluta miseria. Bueno, pues esta semana también ha sido noticia los famosos premios Goya que se celebran todos los años. En este caso, los premios se celebraron el pasado sábado en Valladolid. Y esta gala, la llamada Fiesta del Cine, pues resultó que la película más premiada, la que se llevó más Goyas, en concreto 12, fue La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, incluido el premio a Mejor Película. Película, por cierto, que recomiendo que veáis porque es una auténtica obra maestra, una auténtica maravilla. Pero hete aquí que, oye, no hay gala de los Goya sin polémica. Siempre tiene que haber alguna polémica, siempre tiene que haber alguna salida de pata de banco, porque, bueno, es así. Nuestro cine no solo se dedica al cine, también se dedica a la política. Mira tú por dónde. Y la polémica, una de tantas, en este caso, se centró en algo muy concreto, en las declaraciones de un político, concretamente de Juan García Gallardo, de Vox, vicepresidente de Castilla y León. Y el origen de la polémica radica en estas palabras concretas. Que este es un acto que se suele aprovechar por los actores o los directores de cine
para ser muy reivindicativos. A mí me gustaría pedirles que este año aprovechen para ser altavoz de reivindicaciones reales y necesarias del pueblo español, como son las que están llevando nuestros agricultores y ganaderos a las calles y a las carreteras de toda España. Ya aprovecho también para decir que en los últimos días he escuchado a la élite mediática, a muchos tertulianos, hablar de los agricultores y ganaderos como empresarios del campo o como señoritos. Yo creo que los señoritos no son los agricultores y ganaderos de Castellón, los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles. Aquí está el origen de la polémica. Resulta que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que por cierto estaba presente, acudió al teatro y a la gala de los premios Goya, llamó señoritos, se le ocurrió llamarles señoritos a los cineastas españoles. ¿Por qué? ¿Por qué señoritos? Porque viven del dinero de los demás, porque reciben muchísimas subvenciones con independencia del público y el interés que despierten sus magníficas obras maestras cinematográficas. ¿Pensabais que el mundo del cine se iba a quedar callado ante semejante insulto y tropelía cometida por un dirigente de Vox? Evidentemente no. Hete aquí que tuvo que salir a la palestra el afamado Pedro Almodóvar, director de cine, de hecho uno de los directores más laureados de nuestro país, con 2 Oscar en su haber, pero también referente de la izquierda. ¿Y qué dijo Pedro? Hace no muchas horas, un político que está presente en esta sala ha hablado de nosotros como de los señoritos que recogen las subvenciones y les está hablando uno de estos señoritos que recogemos las subvenciones para después hacer películas muy malas que no interesan a nadie. Bien, pues yo a este hombre le voy a decir lo obvio, y es que el dinero que los cineastas recibimos como anticipo lo devolvemos con creces al Estado. Que nos oigan, está bien. A través de nuestros impuestos y de la seguridad social. Y, por supuesto, podría estar toda una noche más, pero son 3 horas y media la que llevamos de ceremonia. Y además de crear miles de puestos de trabajo. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que los Goya no solo son una entrega de premios, no solo es la fiesta del cine, también es la fiesta de la izquierda. Es un evento más político que cultural, porque se aprovecha por parte de los cineastas y de los productores, de los directores y los actores para hacer reivindicaciones políticas de todo tipo. Y además siempre, casi siempre, en la misma dirección. Los Goya de este año, los del pasado sábado, no fueron diferentes. Además del tema de las subvenciones, se trataron otros temas reivindicativos y de plena actualidad, que tienen que ver con la política, no tienen que ver con la cultura, como por ejemplo el cerrado y manifiesto apoyo de algunas actrices, directores, etcétera, al terrorismo palestino, diciendo que en Palestina se estaba cometiendo un genocidio por parte de Israel. Oye, palabras mayores, un genocidio. A los judíos, por parte de los judíos a los palestinos. Vaya, eso sí que es algo serio para tratar en una fiesta del cine. Casualmente, defienden a los palestinos, a los mismos que hablan de tirar al mar a todos los judíos que viven en Israel. Israel, donde buena parte de su población es palestina, es árabe, es musulmana. No conozco a ningún judío, a ningún israelí que viva en territorio palestino. Pero bueno, subvenciones, Palestina y por supuesto el Me Too. Las denuncias contra el acoso a actrices por parte de directores y productores. Esto ya se produjo en Estados Unidos hace años. Lo que pasa es que en España las cosas, especialmente las malas que vienen de Estados Unidos, pues acaban llegando aquí, más tarde o más temprano.
La cuestión, como digo, es que la Gala de los Goya es un escenario más político que cultural, dominado fundamentalmente por la izquierda y pagado, por cierto, con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Sobre este tipo de reivindicaciones no voy a entrar de lleno en ellas, vamos a tratar en profundidad el tema de las subvenciones, pero sí me gustaría señalar una cosa, que por mucho que el cine se haga llamar cultura y por mucho que sus trabajadores se hagan llamar a sí mismos trabajadores de la cultura o del sector cultural, eso no significa que sean cultos. Más bien demuestran todo lo contrario en algunos ámbitos. Sabrán mucho de lo suyo, sabrán mucho de hacer cine, pero desde luego no saben de política internacional, no saben de historia, no saben de economía. No saben. No son cultos. Son cineastas, actores, cómicos, actrices, muy respetables. Yo soy un gran cinéfilo. Pero no nos den lecciones, por favor. Ustedes no saben más que cualquiera de nosotros. Y desde luego no saben más que la gente que realmente sabe sobre algunas materias. Pero bueno, ellos, como son culturetas, están por encima del bien y del mal y piensan que saben de todo cuando realmente no es así. ¿Y cuál es la realidad del tema de las subvenciones? ¿Quién tiene razón en esta polémica? ¿El político vicepresidente de Castilla León o Pedro Almodóvar? ¿Viven realmente a las subvenciones o son generadores de riqueza? Pues bien, la realidad, lo que señalan los datos, es que el cine español, señores, es una auténtica ruina, desde todos los puntos de vista y especialmente desde el punto de vista de nuestros propios bolsillos. Porque el cine español recibe en subvenciones, ayudas públicas que se financian con los presupuestos generales del Estado y que por lo tanto es dinero que sale de nuestros impuestos, de nuestro trabajo, del trabajo honrado de millones de españoles que no se dedican al sector del cine. Como digo, el cine español recibe en subvenciones el doble, atentos, el doble de lo que ingresa en taquilla con la venta de entradas. Lo vemos en el siguiente gráfico. En este gráfico que veis a continuación se refleja la evolución del dinero que recibe el cine español en forma de subvenciones, que es la línea verde, y el dinero que ingresa el cine español en forma de venta de entradas, que es la línea roja. Pues bien, desde hace 4 años, el dinero que recibe el cine en forma de subvenciones supera al dinero que ingresan con la venta de entradas. 4 años consecutivos. Y de hecho, como veis ahí, la diferencia entre fondos públicos y dinero procedente de la venta de entradas se va agrandando de forma muy sustancial. Concretamente, en el último año, en el año 2023, el cine español recibió 81,5 millones de euros por la venta de entradas. Eso es lo que generó el cine español en taquilla. Apenas 82 millones de euros atrayendo público a las salas de cine. En concreto, 13,2 millones de espectadores. Eso es lo que generó. Ese fue el negocio real del cine español en el año 2023. ¿Sabéis cuánto recibió este sector en forma de ayudas públicas, en forma de subvenciones? El doble. 167 millones de euros que han salido de todos nuestros bolsillos. Desde el año 2018, que es el mandato de Pedro Sánchez, también resulta muy interesante ver cómo han evolucionado estos dos indicadores. Resulta que la recaudación, lo que ingresa el cine por la venta de entradas desde el año 2018, desde que gobierna el PSOE, se ha hundido en 22 millones de euros, un 21,5%. El cine español atrae 5 millones de espectadores menos que en el año 2018. Una caída de público en el cine del 25% durante estos últimos 5 años. Pero
¿Sabéis cuánto dinero ha recibido el cine? ¿Cómo ha aumentado el reparto de fondos públicos al sector del cine español? Pues bien, mientras que el público se reducía, mientras que los ingresos por la venta de entradas caían, resulta que la inyección de dinero público por parte del gobierno se disparaba. En concreto, 58 millones de euros más. Eso es lo que ha crecido el volumen de subvenciones al cine español desde el año 2018. 58 millones más que el gobierno le ha metido al cine español, a los cineastas, gracias a nuestros impuestos, gracias a nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Un crecimiento superior al 50% desde el año 2018. Así pues, se hunde el público, se hunde la recaudación, pero el cine, nuestros queridos cineastas, reciben muchísimo más dinero público. No es de extrañar, por lo tanto, que a pesar de que el cine no está atravesando sus mejores momentos, a la vista de lo que está sucediendo en las salas, a la vista de lo que está sucediendo con la caída de público y la caída de recaudación por la venta de entradas, pues no pasa nada. Los cineastas viven muy bien. Es más, no solo viven muy bien, no solo reciben muchísimo más dinero procedente de impuestos, sino que además les va tan bien, que en estos últimos 5 años, desde el año 2018, producen 100 películas más al año. Un crecimiento del 22%. A pesar de que caen las ventas y a pesar de que cae el público. Gracias por obra y gracia de Pedro Sánchez y del gobierno, que está regando con dinero público este sector. Insisto, 100 películas más al año. En concreto, en el año 2023 se exhibieron en las salas de cine español un total de 568 películas. Estos son datos oficiales del Ministerio de Cultura. Concretamente el último anuario. Quedaos con el dato. 568 películas exhibidas en las salas de cine en el año 2023. ¿Sabéis cuántas de estas películas superaron el 1 millón de euros de facturación? Cuando me refiero a facturación me refiero a negocio real, a negocio de verdad. No a ayuditas, no a paguitas, no a subvenciones. Dinero, contante y sonante, vendiendo entradas, atrayendo a público, cumpliendo y satisfaciendo el interés de los españoles. Pues bien, tan solo 16 títulos, 16 películas superaron en taquilla el 1 millón de euros de facturación. 16. De un total de 568, tan solo el 2,8%. Pero, cuidado, que hay más. Solo 60 películas superaron los 100.000 euros de facturación, tan solo el 10,5% del total. Y ahora viene lo bueno. Un total de 466 películas, el 82% de todas las que se exhibieron en sala, ingresaron menos de 20.000 euros en taquilla. Y concretamente, de estas, 307, el 54% del total de películas exhibidas, apenas recaudaron 1.000 euros. Su recaudación fue inferior a los 1.000 euros. ¿Cómo? Espérate. Más del 50% de las películas españolas que se mostraron en sala recaudaron menos de 1.000 euros. Sí, son datos oficiales. No recaudaron absolutamente nada. Pero es que además 74, el 13% del total, recaudaron menos de 100 euros. Es decir, en números redondos, el 70% de las películas españolas no las vio ni su padre. Literal. No es algo imaginado. No las vio nadie. Ni siquiera los familiares de los propios cineastas. A la vista de la recaudación obtenida, insisto, en las salas de cine. Es más, pero vayámonos, no a las que recaudan menos, no a las de poca o nula o mediocre calidad, las que no valen para nada, sino las que son premiadas, las que incluso tienen éxito de público, las que llenan salas de cine. Bueno, pues veámoslo con un ejemplo concreto. Es que ni las mejores películas españolas son rentables en este país. Os pongo el caso de El Buen Patrón. El Buen Patrón fue la mejor película galardonada por los Goya en el año 2022, en la edición no del año pasado, sino del anterior.
Pues bien, El Buen Patrón costó, el coste de producción, el oficial, fue de 5,4 millones de euros. Eso es lo que costó producir El Buen Patrón. Según, insisto, datos que obran en poder del Ministerio de Cultura. Pues bien, esta película recibió en subvenciones 1,4 millones, es decir, el 26% del coste total de la película lo cubrimos nosotros, los Paganinis, con nuestros impuestos. 26%. ¿Sabéis cuánto recaudó esta película de éxito? De éxito de taquilla y de éxito de galardones, de premios en los cines. ¿Sabéis cuánto recaudó? 960.000 euros en taquilla por la venta de entradas. Es decir, ni siquiera la venta de entradas, siendo la mejor película del año 2022, logró cubrir el coste de la subvención. Por lo tanto, señor Pedro Almodóvar, el cine español es una ruina. Una ruina como negocio y una ruina para el conjunto de los españoles. Y lo peor de todo no es que sea una ruina. Lo peor de todo es la profunda hipocresía que profesa el cine español y sus cineastas. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los cineastas, los que salen en la alfombra roja con grandes trajes, los que hacen declaraciones sobre Palestina y sobre la geopolítica mundial y este tipo de cosas, resulta que la inmensa mayoría de ellos defienden subir los impuestos como algo bueno para financiar y mejorar los servicios públicos. Sí, pero que se los suban a los demás, no a ellos. Porque quieren impuestos altos, sí, pero para el resto de los españoles. Para ellos los quieren bajos. Y prueba de ello es que el cine español no tiene un IVA como el resto de la inmensa mayoría de sectores productivos, como la inmensa mayoría de bienes y servicios que podemos comprar en nuestro día a día, en las tiendas y los supermercados. No se les aplica un IVA con el tipo general del 21%. No, hombre, no. Al cine se le aplica un IVA reducido, porque es un sector cultural. Es muy importante, el cine español. Y se le aplica un tipo reducido del 10%. La mitad de lo que se le aplica a la inmensa mayoría de empresas, de bienes, de servicios y de autónomos. El 10%, la mitad. Pero cuidado, que no acaba ahí la cosa. Es que el cine español cuenta con un régimen fiscal especial muy favorable para los productores y para el mundo del cine, porque cuentan con importantes deducciones e incentivos fiscales en el impuesto de sociedades, el impuesto que tienen que pagar todas las empresas. Y también las sociedades dirigidas por autónomos, las sociedades de autónomos. Incentivos fiscales que ascienden a más de 300 millones de euros desde el año 2015. Tan solo en el año 2022, estos incentivos fiscales en el impuesto de sociedades rondaron los 70 millones de euros y se han multiplicado por 10 desde el año 2015, los últimos 9 años, 8 o 9 años prácticamente. Por lo tanto, no solo se les aplica un IVA reducido, sino que además en el impuesto de sociedades cuentan con incentivos fiscales que no existen en otros sectores, que no se les aplica a otros trabajadores y a otras empresas. Eso por el lado de los impuestos. Pero ¿qué pasa por el lado del gasto? ¿Qué pasa por el lado de los servicios públicos? Esos servicios públicos que tanto defienden nuestros queridos cineastas. Pues bien, quieren servicios públicos, sí, pero para los demás. Porque ellos, si pueden, van a servicios privados. El señor Almodóvar y la familia Bardem son clientes de la sanidad privada, de Ruber Internacional. Javier Bardem y Penélope Cruz, su primer hijo, lo tuvieron en una clínica de lujo de Los Ángeles. Y me parece muy respetable, me parece muy bien. Ustedes, vosotros, sois libres de decidir. Lo criticable no es eso. Ojalá todos los españoles pudiéramos elegir libremente la sanidad que queremos, la que nos gustaría tener entre sanidad pública y privada, la educación pública o privada y el resto de servicios. Que podamos decidir libremente a qué destinar nuestros impuestos, en qué gastárnoslo. Como sucede en algunos colectivos o como sucede con la gente de renta suficiente para poder permitírselo. Lo criticable no es eso. Lo criticable no es que los cineastas, si tienen opción
vayan a la sanidad privada. Si lo hacen será porque será mejor, o porque les gusta más, o porque tienen el interés que sea, y me parece muy legítimo. El problema no es ese. El problema es vuestra hipocresía. El problema es que sois unos hipócritas, unos profundos hipócritas. Porque queréis impuestos altos, sí, pero no para vosotros. Y queréis servicios públicos, sí, pero no para vosotros. Conclusión. El cine español no crea riqueza. El cine español es un parásito. Y cuando hablo de parásito me refiero a tal y como viene definido en el Real Diccionario. Tal y como viene definido por la Real Academia de la Lengua. Organismo que vive a costa de otros. El cine español vive a costa del resto de españoles. El cine español es un sector hiper subvencionado, donde las ayudas públicas duplican a los ingresos que genera el propio negocio. El cine español, por lo tanto, no crea riqueza en términos netos. Vive de nosotros, vive de nuestros impuestos. Y Vox, en este caso, tiene razón en llamarles señoritos, porque lo son. Ahora bien, la solución a este problema, a esta cuestión, desde luego no es extender las subvenciones que recibe el cine a otro tipo de cine. La solución no radica en, no solo vamos a subvencionar el cine de izquierdas, no solo vamos a financiar películas que tengan que ver con la guerra civil y que reflejen lo malísimo que era Franco. No, también vamos a subvencionar el cine que a nosotros nos interesa, un cine más de derechas. No, la solución no es esa. La solución no es subvencionar el cine que le interese a los políticos. La solución, la única solución respetable, es la eliminación del 100% de las subvenciones al cine. Hay que eliminar las subvenciones al cine. Que el cine nos sirva a nosotros como ciudadanos, no a los políticos. Que el cine satisfaga las necesidades del mercado, es decir, de todos nosotros, no del Estado. Que sea un negocio rentable para la sociedad, no un parásito que nos chupa la sangre. Y ejemplo de ello también hubo. El ejemplo del buen cine, sin subvenciones, sin ayudas, también hubo en los Goya de este año. Y el ejemplo fue La Sociedad de la Nieve, una película producida por Netflix, una plataforma, una multinacional norteamericana, con más de 150 millones de visionados a través de esta plataforma en todo el mundo, con más de 450.000 espectadores en las salas de cine, con millones de beneficios. Solo esta película, solo La Sociedad de la Nieve, supera en público y en recaudación al resto de películas del cine español. La clave de su éxito, la clave del éxito de Bayona y de La Sociedad de la Nieve, la explicó el propio Bayona en la gala de los Goya. Esto es lo que dijo. Quiero que hemos estado 10 años escuchando a gente que nos decía que esta película no era posible, que no se podía hacer una película en español con este nivel de ambición. Y bueno, gracias a que apareció Netflix, gracias a Netflix, porque se equivocaron, se puede hacer esta película. Y digo que se equivocaron porque la película, a pesar de que no había público, lleva 150 millones de espectadores en todo el mundo. Una película hecha en España en español. Y a pesar de que también no se llegó a un acuerdo con las dos grandes compañías, las cadenas de cines más grandes que había en España, las dos más grandes, nos remangamos, salimos a la carretera a pelearlo y la película lleva ya 450.000 espectadores en las salas de cine. Doy las gracias a este premio al público, porque el público es nuestra gran asignatura pendiente. Necesitamos un público fuerte, constante, que venga a ver nuestras películas, porque no estamos en un momento bueno del cine español a la hora de producir películas. Se están produciendo las películas con menos recursos que hace 10 años cuando yo empecé. Y si con menos recursos no podemos desplegar todo el talento que tenemos. Para eso necesitamos un público fuerte, tenemos una industria fuerte que nos permita tener los recursos para que podamos desplegar todo el talento que tenemos. Así que se lo dedico al público. Se lo dedico al público.
no a los políticos. Amén. No hay más preguntas, señoría. Otra noticia relevante que ha sucedido esta semana es que se ha cumplido el 50 aniversario de la Agencia Internacional de la Energía. Bueno, y vosotros diréis, bueno, ¿esto qué es la Agencia Internacional de la Energía? ¿Y qué me importa a mí la Agencia Internacional de la Energía? Bueno, pues ahora entenderéis el porqué de la importancia de este aniversario, el 50 que cumple esta organización. La Agencia Internacional de la Energía es una organización internacional que busca coordinar las políticas energéticas de sus Estados miembros. Es una organización internacional compuesta por múltiples gobiernos de todo el mundo, que trata específicamente la política energética. La energía es muy importante. Gracias a la energía, pues podemos calentarnos, tenemos luz, podemos producir. La energía es clave en nuestro bienestar y en nuestro desarrollo. Y la finalidad que tiene esta organización es la de asegurar energía confiable, asequible y limpia al conjunto de la población. Pues bien, ¿cuál es la noticia? El 50 aniversario de esta organización no es la noticia. La noticia es que, aprovechando este evento, su director general le ha sacado los colores a España en público. En concreto, dice que España se lo debería pensar 2 veces antes de renunciar a la energía nuclear. Y en concreto, la advertencia no solo fue para España, fue para 2 países, Alemania y España. Y dijo literalmente, ante los medios de comunicación, ante otros gobiernos, en público, que España y Alemania se lo deberían pensar 2 veces antes de prescindir de esta fuente de energía. Por si no lo sabéis, en España, que hay fuente de energía nuclear, hay centrales nucleares operativas, el gobierno, nuestro querido gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, quiere cerrar las centrales nucleares. Pues bien, desde este organismo tan importante se nos advierte que no deberíamos hacerlo, que puede tener consecuencias, que nos lo deberíamos pensar 2 veces. ¿Sabéis lo que dijo la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, al respecto sobre este tema, aprovechando precisamente su asistencia al aniversario de la agencia? Pues dijo lo siguiente. 50 años desde la creación de la Agencia Internacional de la Energía, con la intención de poder anticipar futuras crisis energéticas, de poder facilitar un mundo mucho más estable, mucho más seguro, donde el aprovisionamiento del petróleo no volviera a sufrir las mismas turbulencias que en la crisis de 1973. Ha pasado mucho desde entonces, pero lo que es cierto es que la agencia se ha consolidado como un referente clave para poder dar respuesta ágil, para poder anticipar desafíos. Lo ha hecho ahora con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ofreciendo algunas de las recomendaciones más importantes que hemos seguido desde la Unión Europea, pero también con la implicación sobre cómo conseguir energía a precios asequibles, cómo conseguir la descarbonización del sistema energético, cómo poder garantizar el acceso a energía para todos en un momento en el que el clima, la descarbonización, las oportunidades industriales y el acceso de la energía por parte del conjunto. Resumen: bla, 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 ecología, bla, 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 descarbonización, bla, 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 petróleo, bla, bla, bla. ¿Y la energía nuclear? ¿Que dice la ministra que el gobierno de España está siguiendo las recomendaciones de qué? ¿Las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía? Pero si su director general está diciendo que España se lo piense 2 veces antes de prescindir de la energía nuclear. ¿Que qué está haciendo España cerrando centrales? ¿Que a dónde vamos? Bla, bla, bla. Ni mu sobre la recomendación de la Agencia Internacional de la Energía. Hasta aquí la noticia. Veamos ahora cuál es la realidad. La realidad es que la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía está relacionada, y lo vais a ver de forma muy gráfica, con una imagen. La imagen que vamos a ver a continuación es lo que yo llamo el mapa de la vergüenza. Porque de todos los países que tienen energía nuclear, porque no todos la tienen, construir una central nuclear es un dineral. De hecho, la energía nuclear es una fuente de energía
pues a la cual solo tienen acceso los países ricos o que están ya en una posición cercana a la de pertenecer al mundo rico. Porque, como digo, es una tecnología compleja que requiere inversiones milmillonarias. Pues bien, de todos los países que ya tienen centrales construidas, como es el caso de España, que están todos en azul, todos los países que veis en azul tienen centrales operativas y solo dos en todo el mundo, teniendo centrales operativas, teniendo centrales nucleares, están dispuestos a cerrarlas. Quieren activar el apagón nuclear, el cierre nuclear. España y Alemania. España y Alemania son los únicos países del mundo que van a prescindir de la energía atómica, que van a cerrar sus centrales. Pues bien, ¿esto a qué responde? Responde a lo siguiente, por hacer un breve resumen de los acontecimientos. Esto responde a un accidente nuclear que tuvo lugar en el año 2011 en Japón, concretamente en la ciudad de Fukushima. Hubo un maremoto, hubo un tsunami y una de las centrales nucleares que estaba pegada a la costa recibió una ola de varios metros de altitud y generó, pues, un accidente. Pero un accidente que no fue fruto de la energía nuclear, ni de la propia central, ni de un fallo humano, ni nada por el estilo. Fue consecuencia de un maremoto histórico, tremendo, terrible. Fue fruto de una catástrofe natural. O si lo quieren nuestros queridos políticos, nuestra querida ministra, una catástrofe ecológica, provocada por la madre tierra. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó a continuación? Hombre, no iban a desperdiciar esta oportunidad todos los ecologistas que nos invaden. Y toda la izquierda que abraza el ecologismo, ya sabéis. Verde por fuera, pero muy rojo por dentro. Se agarraron a un accidente provocado por una catástrofe natural, como es un maremoto, para denigrar, demonizar y acabar con la energía nuclear en todo el mundo. El sueño de todo ecologista. Y generaron un grandísimo alarmismo a nivel mediático y político. Y ahí es donde surge la idea terrible de prescindir de la energía nuclear, que había que cerrar las centrales nucleares porque eran muy peligrosas, muy peligrosas. Pues bien, ¿cuál fue la realidad de ese accidente? Como digo, para empezar no fue un accidente, fue un maremoto provocado por una catástrofe natural, por un tsunami. Las víctimas, que fueron muchas en Japón, las víctimas murieron como consecuencia del tsunami, no como consecuencia de la radiación de la central nuclear. La radiación, de hecho, se mantuvo bajo control, se controló. Tanto es así que Japón, que fue la víctima de esa catástrofe, ha terminado reactivando las centrales nucleares que en un principio pensaba cerrar. Es decir, corrigió el rumbo. Se dio cuenta de que estaba equivocado. Eso es lo que hace la gente inteligente. Si te equivocas, corriges. No perseveras en el error. Pues bien, es que eso es Japón, no es España, ni es Alemania, a la vista de los datos. Porque hete aquí que después de que pasó el alarmismo, después de que llegó de nuevo el sentido común, que es el menor común de todos los sentidos en ocasiones, a la opinión pública, a los medios de comunicación y muy particularmente a nuestros políticos, pues fueron muchos los países que dijeron, no, ¿cómo vamos a prescindir de este tipo de energía que es rentable, es segura, es estable, es barata y además es limpia? No, eso es un error. Y tanto es así que, fijaos, se ha producido una reactivación nuclear. Después de ese alarmismo, que duró varios años, después de Fukushima, en donde todos los países iban a acabar con la energía nuclear, iban a cerrar sus centrales, resulta que ahora, años después, se ha impuesto la cordura y los gobiernos están impulsando de nuevo la producción nuclear y construyendo nuevas centrales. En concreto,
En el mundo hay 422 reactores operativos. Hay 422 centrales nucleares que están produciendo energía en un total de 33 países. La energía nuclear produce más del 10% de toda la electricidad mundial. Pero lo curioso es que hay otras 58 centrales alrededor del globo que están en plena construcción, en un total de 18 países. Bien. ¿Sabéis quién aplaude la energía nuclear? La Unión Europea. La Unión Europea, que también decía que la energía nuclear junto con el gas eran energías que, bueno, que había que pensárselo dos veces, pues también han reaccionado positivamente y las autoridades comunitarias resulta que ahora dicen que la energía nuclear no solo es segura, no solo es barata, no solo es rentable y limpia, sino que además es verde y por lo tanto es ecológica. Porque la energía nuclear lo que emite a la atmósfera es vapor de agua, no es CO2. No se produce quema de combustibles. Así que la energía nuclear es verde, según la Unión Europea, junto con, curiosamente, también el gas natural, que es, en este caso, un combustible fósil, pero ahora también es verde. Pero no solo la Unión Europea apuesta por la energía nuclear, es que la propia COP, es decir, la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático que organiza periódicamente la ONU, donde se reúnen los grandes gerifaltes del mundo, junto con científicos, expertos en materia del cambio climático, esas conferencias en donde se decide el futuro de la humanidad mediante la reducción de emisiones para evitar el terrible, el pernicioso calentamiento global, la COP28, la que tuvo lugar hace escasos meses en Emiratos Árabes, también apuesta por la energía nuclear. También apuesta por la energía nuclear. En concreto, bajo esa conferencia, un total de 20 países se comprometieron a triplicar la capacidad actual de energía nuclear para el año 2050. ¿Y por qué? Porque es energía limpia y energía eficiente, energía barata. Y porque, según estos países y muchos expertos, muchos científicos, cada vez más, resulta que la mejor fórmula para tener energía barata, estable y además limpia es la combinación de energías renovables por un lado y energía nuclear por otro. ¿Pero todos los países están en esta tesis? Pues lo cierto es que no. Como veíamos en el mapa anterior, Alemania y España son las excepciones. Alemania y España siguen insistiendo en la necesidad de cerrar sus centrales. ¿Por qué? Por puro sectarismo ideológico. ¿Y cuáles son las consecuencias del cierre nuclear? ¿Cómo nos afectará el cierre de centrales que operan en España tal y como pretende el gobierno? Pues bien, solo hay que fijarse en lo que ha pasado en Alemania. Alemania ya ha cerrado buena parte de sus centrales. Alemania era una potencia atómica. La mayor parte o muy buena parte de su energía procedía de la energía nuclear, procedía de centrales. Sin embargo, apostó por el cierre y ya ha cerrado varios reactores. ¿Sabéis cuál ha sido la consecuencia de esta deriva? Pues que hoy los alemanes pagan un recibo de la luz mucho más alto, mucho más caro. Y además producen energía de forma mucho más sucia, mucho más contaminante, porque han tenido que volver a quemar carbón debido al cierre de plantas nucleares, emitiendo más gases, más CO2 a la atmósfera. Además, Alemania depende, o dependía, ahora algo menos, pero sigue dependiendo, del gas ruso, del gas natural. Y todo esto se está traduciendo en, como consecuencia de un mayor coste energético, de una mayor factura de la luz, se está traduciendo también en términos económicos. Alemania es de los países que menos crece de la Unión Europea en los últimos años. ¿Sabéis quién más está a la altura de Alemania? ¿Sabéis qué otro país de Europa está a la cola del crecimiento económico y la recuperación en los últimos años? España. Alemania y España. Los países que apostaron por el cierre nuclear, con las consecuencias derivadas, son, casualmente,
los países que menos crecen en los últimos años. Y es que Alemania es una potencia industrial, pero la industria necesita electricidad para funcionar. Electricidad estable, electricidad segura y sobre todo y muy especialmente electricidad barata. Y lo que ha supuesto el cierre nuclear en Alemania es un encarecimiento brutal de los costes de producción de la industria como consecuencia del aumento de la factura de la electricidad debido al cierre nuclear. ¿Qué pasaría entonces si esto mismo sucede en España? El gobierno quiere cerrar las 7 centrales nucleares que hay operativas en España. Pues bien, para empezar, la energía nuclear produce el 20% de la electricidad que consumimos y tan solo representa el 5,7% de la capacidad instalada. Es decir, con el 5,7% de la capacidad instalada, de los recursos empleados para producir electricidad, la nuclear logra producir el 20% de la electricidad que consumimos, 4 veces más. Pues bien, ¿qué pasa si se cierran todas las centrales? ¿Qué es lo que pretende el gobierno? ¿Cómo se va a sustituir ese 20%? ¿Cómo se va a sustituir esa energía nuclear? ¿Con renovables? Pues no. ¿Por qué? ¿No se pueden sustituir por energías renovables? No. ¿Y por qué no se pueden sustituir por energías renovables? Pues básicamente porque la energía renovable será muy limpia, será muy eco-friendly y será muy de izquierdas y muy ecologista. Pero la energía renovable no es estable, no es segura. La energía renovable funciona cuando sopla el viento, cuando brilla el sol y cuando llueve. Y por lo tanto, eso, como todavía no controlamos el clima, no depende de nosotros mismos. La energía renovable depende de la Pachamama, de la Madre Tierra. Si hay mucho viento y hay mucho sol, pues habrá más producción energética. Y si llueve mucho, habrá más producción hidráulica. Pero no siempre llueve, no siempre sopla el sol, sopla el viento, ni brilla el sol. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Que ese tipo de energía, además, no se puede almacenar. Y como consecuencia de ello, todo lo que se produce se tiene que consumir al momento. No es, por lo tanto, una energía estable. Imaginaos, ¿qué pasaría si nuestras casas única y exclusivamente dependiéramos de un panel solar o de un molinillo? ¿Qué pasa si no hay viento, si no hay sol? Pues que nos quedamos sin luz. Pues eso mismo que pasaría en nuestras casas hay que llevarlo a toda la red eléctrica, a todo el sistema eléctrico del país. Entonces, ¿cómo se puede garantizar el suministro eléctrico para sustituir a las renovables? Si las renovables no sirven, ¿qué podría hacer España? Pues bien, necesita una fuente de respaldo que garantice la estabilidad del sistema cuando la renovable deje de funcionar como consecuencia de las condiciones atmosféricas. Y para eso solo hay 2 fuentes capaces de hacerlo: el gas y el carbón, es decir, combustibles fósiles. Si quemamos carbón para sustituir a la energía nuclear, pues sí, es una energía estable, que más o menos, oye, pues garantiza o garantizaría el suministro. Pero hete aquí que contaminaríamos muchísimo, porque no hay nada más contaminante que el carbón a la hora de producir energía y, por lo tanto, todo eso que pretende hacer el gobierno de reducir las emisiones se vería visto, o sea, se iría al traste, no sería posible. También cabe la posibilidad de quemar gas, que también emite CO2 a la atmósfera y por lo tanto no es excesivamente limpio que se diga, pero hete aquí que el gas, las centrales de ciclo combinado, muchas de las centrales de ciclo combinado que existen hoy en España no son rentables y sus dueños, las eléctricas, quieren cerrarlas. Pues vaya, tenemos un problema. Si cerramos las nucleares y quemamos carbón, las emisiones se disparan y, por lo tanto, nuestro muy verde y rojo gobierno de Sánchez, a ver cómo salva la cara. Pero si resulta que eliminamos las nucleares y los sustituimos por gas natural, resulta que el gas natural, a través de los ciclos combinados, no es un negocio especialmente rentable y, de hecho, algunas de estas centrales de ciclo combinado, las eléctricas, las quieren cerrar.
Por lo tanto, habría un problema. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Esto, al final, ¿en qué se traduciría? Pues bien, se traduciría básicamente en los siguientes resultados. En primer lugar, habrá apagones. Sí, habrá apagones. Habrá riesgo de apagones eléctricos en el sistema eléctrico español. Esto no lo digo yo, lo dice la propia Red Eléctrica, que es un organismo público de carácter nacional, que es la que se encarga de ordenar y distribuir la electricidad por todo el territorio. Lo dice Red Eléctrica. Cuidado, si cerramos las nucleares y además no tenemos producción eléctrica suficiente a través de la quema de gas natural, puede haber apagones en España. Y la segunda consecuencia, descartando que vayamos a quemar carbón, que por cierto es lo que está sucediendo en Alemania, que están quemando carbón como si no hubiera un mañana, pero la segunda consecuencia directa es que el precio de la luz, ¿pensáis que es caro? Pues preparaos porque va a subir mucho más. Vamos a hablar de este tema con un experto en la materia, que es Alfredo García, ingeniero de telecomunicaciones, supervisor en una central nuclear y divulgador en materia de energía. Alfredo García es muy conocido en redes sociales bajo el nombre de Operador Nuclear en Twitter, la anterior Twitter, hoy conocida como X. Y es autor además de la energía nuclear, de 2 libros, La energía nuclear salvará el mundo, y otro libro llamado Geoestrategia de la bombilla. Le hemos hecho una serie de preguntas a Alfredo sobre esta cuestión, sobre la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía y sobre el cierre nuclear en España. En concreto, le hemos preguntado, en primer lugar, sobre ese toque de atención del director de la agencia a España por el cierre nuclear. Esto es lo que opina Alfredo al respecto. La Agencia Internacional de la Energía hace mucho tiempo que está explicando que tenemos un reto enorme, que la humanidad tiene que luchar contra un calentamiento global, pero que al mismo tiempo tiene que garantizar un suministro energético en todo momento, ayudar a los países que necesitan energía para desarrollarse, porque está clarísimo, hay muchas evidencias de que un mayor nivel de vida está asociado con un mayor consumo energético y además tenemos que electrificar muchísimos sectores. Ante ese contexto, lo que explica la Agencia Internacional de la Energía es que necesitamos luchar con todas las herramientas que tenemos, por supuesto con las energías renovables y por supuesto también con la energía nuclear. Sin el concurso de la energía nuclear, numerosos informes dicen que va a ser mucho más costoso, mucho más complicado conseguir los objetivos que tiene energéticos y climáticos que tiene la humanidad. Así ha quedado manifiesto en múltiples foros, entre ellos en la última COP en Dubái, donde por primera vez queda explícito en el texto oficial que la energía nuclear es una herramienta esencial para conseguir los objetivos climáticos. Desde ese punto de vista, lo que dice la Agencia Internacional de la Energía es que anima a los países a seguir apostando por las energías renovables y por la energía nuclear y, por supuesto, no cerrar las centrales nucleares que tienen garantizada su seguridad, que están revisadas, que están operando correctamente según el regulador de cada país y, por supuesto, según la Agencia Internacional, Organismo Internacional de la Energía Atómica. Lo que le dice la AIEA al Gobierno de España es que se replantee ese cierre nuclear porque su sustituto no va a ser las energías renovables, sino que va a ser gas natural. El gas natural es una energía que puede sustituir a la energía nuclear y lo estamos observando en los países donde han cerrado centrales nucleares o en las regiones que también lo ha ocurrido. Y por lo tanto, no se trata de renovables o nuclear, sino que se trata de renovables y gas o de renovables y nuclear. Ese es el objetivo que tienen los principales organismos y es lo que está animando al Gobierno de España para que cambie ese plan de cierre nuclear. Muy bien, y si todo el mundo, incluyendo la Unión Europea, los grandes gerifaltes de la conferencia sobre el cambio climático de la ONU, todo el mundo, los expertos, los científicos, están de acuerdo en que la energía nuclear no solo es positiva, sino que es necesaria, ¿por qué entonces el gobierno insiste en cerrar todas las centrales nucleares? Esto es lo que opina Alfredo al respecto.
Yo no puedo saber lo que está dentro de la cabeza de Pedro Sánchez y Teresa Rivera, sobre todo cuando además si se lo preguntas luego te bloquea en redes sociales, ¿no? Es lo que me ocurrió recientemente con Teresa Rivera en su cuenta oficial de X, antigua Twitter, donde le pregunté cuál era el motivo oscuro que tenía para pretender con tanto ahínco cerrar las centrales nucleares españolas. Lo que hizo fue bloquearme. Bueno, es un acto feo porque además es una cuenta pagada por todos los españoles, pero no deja de ser un síntoma más de que no tienen una respuesta científica, tecnológica al cierre de la energía nuclear en España. Yo creo que es una apuesta, por un lado, política, porque creen que eso les proporciona votos. Así ha sido tradicionalmente en España. El cierre nuclear, estar en contra de la energía nuclear ha proporcionado votos. Estar a favor no los ha proporcionado, por lo tanto, por eso, tanto izquierda como derecha, uno ha tenido el objetivo de cerrarlos y el otro ha tenido la derecha ha tenido una posición tibia con la energía nuclear. Eso está cambiando. Estamos viendo que, por fin, los partidos de centro y de derecha ya están apostando por la energía nuclear y creo que cada vez son más conscientes en la izquierda de que estar en contra de la energía nuclear es estar en contra del avance y del el posicionamiento general de todo el mundo, ¿no? Si hay algo más detrás, se me escapa. También lo he dicho en redes sociales, con el tiempo esto se verá, si había algún tipo de puerta giratoria o si había algún tipo de otro interés que ahora mismo desconocemos, pero este empecinamiento creo que deberían explicarlo. El JRC, el Comité Científico de la Comisión Europea, hizo un informe de más de 400 páginas explicando por qué la energía nuclear es sostenible, comparándola con todas las energías renovables y viendo que sus efectos en la salud de las personas y en el medio ambiente están bajo como el de las renovables. Y a ese informe científico de 400 páginas respondió el Ministerio de Teresa Rivera con un documento de 2 páginas con opiniones, simplemente con opiniones y sin con ningún dato científico. Ese es el posicionamiento que tiene el Gobierno de España, ¿no? Opiniones frente a la ciencia. Bueno, esto que comenta Alfredo García es realmente interesante. Hablaba también de la posibilidad de puertas giratorias. Lo digo por lo siguiente, porque no es la primera vez que sucede. El ex canciller alemán Schröder, que era, aparte socialista, es que, insisto, gobernó Alemania durante muchos años. Posteriormente, cuando salió de la política, fichó por una gran empresa de energía rusa. En fin, la cuestión es que Alemania apostó junto con España por el cierre nuclear y le preguntamos a Alfredo también cuáles han sido las consecuencias de ese apagón nuclear en la mayor potencia económica de Europa, Alemania. Esto es lo que nos cuenta. Alemania tiene una valiente apuesta por las energías renovables, lo está haciendo desde hace 10, 15 años y eso es positivo porque es un país pionero en ese sentido. España también lo está siendo y eso también es de aplaudir. Pero Alemania, al mismo tiempo, lo que empezó a hacer a partir del año 2011, Merkel, que estaba en el poder, es empezar a cerrar sus centrales nucleares. No vamos a entrar en los motivos porque también hay motivos en ese sentido políticos, la presión de los verdes para que pudiera gobernar, para darle apoyo a Merkel para seguir gobernando. Todo eso influyó. El movimiento antinuclear alemán es ya clásico, el miedo a Chernóbil, etcétera. Todo eso influyó, pero las consecuencias son muy claras. Alemania ahora está produciendo más energía eléctrica, prácticamente el mismo valor, pero quizá un poco más de energía eléctrica con carbón de la que producía con energía nuclear en 2011. Es decir, la apuesta de Alemania, aparte de las renovables, ha sido mantener el carbón y cerrar la energía nuclear, que es absurdo desde el punto de vista climático. De hecho, también apostó por el gas. El gas empezó a producir más energía eléctrica incluso que el carbón durante un tiempo en Alemania, pero vino la guerra de Ucrania, Alemania tuvo que reducir su consumo de gas y todo eso es porque si no hubiera cerrado las centrales nucleares, ahora mismo prácticamente toda esa producción la estarían dando esos reactores. Es decir, esa es la consecuencia de la política de cierre nuclear, quemar más gas, quemar más carbón.
Y eso es lo que está ocurriendo en Alemania y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el estado de Nueva York, donde cerró una central nuclear recientemente, y en otros estados de Estados Unidos donde también han cerrado reactores nucleares. Se ha quemado más gas. Y en España iríamos a lo mismo. Múltiples informes lo están explicando con claridad. Uno también de la propia Agencia Internacional de Energía del año 2021, otro informe del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, donde dicen muy claramente que esa producción nuclear va a ser sustituida por gas natural. Muy bien, estas son las consecuencias del apagón nuclear en Alemania. Pero, claro, ¿qué pasará si España completa el cierre de las plantas que están operativas? Atentos a lo que dice Alfredo. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que lanzó el Gobierno en el año 2019 a petición de la Unión Europea, era un plan en el que se hacía una apuesta enorme por las energías renovables. Esa apuesta se está haciendo, pero no se está implementando completamente. Hay muchos problemas para instalar parques eólicos y solares en determinados lugares. Hay problemas financieros. Todo eso está ocurriendo. Se está implementando, pero no tanto como se esperaba. También se hablaba de un almacenamiento masivo en cuanto a tener centrales de bombeo que permiten almacenar energía en forma de agua para luego verterla a la red en el caso de que sea necesario, y también de unas megabaterías gigantescas que, bueno, no paran de anunciarse, pero que nunca acaban de llegar. Macrobaterías, estamos hablando de red, es decir, que permitan sustituir una central nuclear y su producción durante días o semanas. Eso todavía no está implementado y, bueno, quizá algún día llegaremos a eso. Pero al mismo tiempo plantea un cierre nuclear, un cierre progresivo entre el año 2027 y 2035 de los 7 reactores, y su sustitución teóricamente debería ser por esas megabaterías, esa sobreproducción renovable que todavía no tenemos, insisto. Pero hay un dato muy curioso en las tablas que se observan del PNIEC, que es que se mantienen los 26 gigavatios de ciclos combinados de gas natural. Esos 26 gigavatios equivalen a 26 reactores nucleares. En el fondo, esa es la apuesta que tiene el Gobierno, sustituir, como decía antes, nuclear por gas. Pero luego vamos a la realidad. ¿Qué ocurre con esos ciclos combinados? Pues que, claro, es una sobrepotencia enorme, está sobredimensionado, porque precisamente no la reducen precisamente porque la van a necesitar o porque creen que la van a necesitar. Pero al mismo tiempo, la mitad aproximadamente de ese parque de ciclos combinados lleva parado mucho tiempo, tiene un estado muy lamentable de mantenimiento, muy pocas personas trabajando en ellos, están todavía preparados para arrancar teóricamente porque cobran unos pagos por capacidad, que en el fondo nos está costando también dinero en la factura eléctrica, y la propia red eléctrica, ya en un informe reciente de finales del año pasado, dijo que vamos a tener problemas de apagones si prescindimos de esos ciclos combinados de gas. Y además red eléctrica, que en cierto modo también depende del Gobierno, no dice en ningún momento en ese informe que vamos a prescindir de 7 gigavatios nucleares que proporcionan más del 20% de nuestra energía eléctrica. Es decir, todo eso viene aumentado o perjudicado más por el cierre nuclear. Como puedes ver, es realmente absurdo todo esto y no deja de ser un planteamiento político, no un planteamiento científico. Las consecuencias de quemar más gas es evidente: aumento del precio de la energía eléctrica, aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los pagos por esas emisiones, aumento de la dependencia de países o de socios poco fiables cuando son fiables como Estados Unidos, que encarecen muchísimo el producto. Realmente es todo una locura, una histeria colectiva en contra de para cerrar las centrales nucleares, cuando en el fondo lo que debemos hacer es mantenerlas, siempre que sean seguras, siempre que estén bien revisadas, que es el caso, y ir prescindiendo progresivamente de las centrales de gas. Bueno, y llegados a este punto, si finalmente el Gobierno acaba cerrando todas las centrales que están operativas en España, esos 7 reactores operativos, esas 7 centrales, la última pregunta que le hacemos a nuestro experto de hoy es si es posible dar marcha atrás, si es posible reabrir las centrales que se puedan desmantelar y qué coste tendría. ¿Se puede corregir esa decisión? Reabrir una central nuclear cerrada, el coste dependería y la dificultad dependería del estado de esa central que se había cerrado. Por ejemplo, si es una central que se ha cerrado hace 2, 3, 4, 5 años, pero se ha ido manteniendo
los equipos, es decir, se han mantenido, la pintura de las tuberías, se han revisado las bombas, se les ha cambiado el aceite, se hacen arranques periódicos de los equipos para comprobar que funcionen bien. El rearranque de una central de ese tipo puede llevar semanas o pocos meses, de 2, 3, 4 meses, hacer una puesta a punto, probar todos los equipos ya con los estándares de seguridad, cargar combustible y arrancar. Eso sería relativamente rápido. Todo lo que sea no hacer ese tipo de mantenimiento va a encarecer el rearranque de la central, de tal forma que podría llevar meses o incluso años, ¿no? O que sea realmente inviable desde el punto de vista económico. Como referencia, Alemania, de sus 17 reactores, tiene 8 o 9 que están todavía no han empezado el desmantelamiento. Sí, se han mantenido, como decía, el nivel de funcionamiento de los equipos. No es inviable, es decir, sería posible rearrancarlos. De hecho, la CDU dice que si vuelve al gobierno va a hacer todo lo posible para rearrancar esos 7, 8, 9 reactores. Por lo tanto, estaríamos a tiempo todavía de poder recuperarlos, pero todo depende del estado de mantenimiento. Bueno, pues esto es lo que dice Alfredo García, un auténtico experto en la materia, trabaja en el sector nuclear y es uno de los mejores divulgadores en materia de energía que tiene este país. Y ahora, piensa, ¿de quién te fías más? ¿De los expertos que saben de lo que hablan, como el que acabamos de entrevistar? ¿O de una ministra de Transición Ecológica como Teresa Rivera, que de esto sabe más bien poco? ¿De quién te fías? ¿De Pedro Sánchez y del Gobierno de España? ¿O de la inmensa mayoría de países que no solo se niegan a cerrar las centrales que tienen operativos, sino que están construyendo más? Lo cierto, lo trágico, en este caso, es que sin energía nuclear, que es lo que pretende hacer el Gobierno de España, los españoles, el conjunto de las familias y empresas, tú, yo, todos nosotros, nos veremos condenados a pagar una factura de la luz más cara, con una producción eléctrica más sucia, más contaminante y con un sistema eléctrico más inseguro, más inestable e incluso con apagones. Vaya. Esta es mi conclusión sobre el apagón nuclear que pretende llevar a cabo el Partido Socialista. Bravo, chavales, os estáis luciendo. Bien, y la última noticia que vamos a comentar es un aspecto crucial en la crisis del campo que está atravesando no solo España, sino toda Europa. Y es que los ganaderos, los agricultores se están manifestando ya incluso a las puertas de los ministerios reclamando pues, sus exigencias, soluciones a la crisis que está atravesando el sector primario español. Es cierto, piden muchos de ellos menos regulación, menos trabas, menos impuestos que les permitan producir, que les permitan trabajar, pero también están pidiendo precios justos junto con el apoyo de algunos partidos, en este caso tanto de derechas como de izquierdas. Parece que hay un consenso sobre la necesidad de aplicar precios justos, que lo analizamos la semana pasada con el caso de Mercadona y si los supermercados ganaban o no ganaban mucho dinero. Ahí pues los datos desmienten esto de los precios justos. No hay ningún abuso por parte de los supermercados que compran alimentos, ni mucho menos. Ahí no está el problema. Pero también se está culpabilizando a la competencia desleal. Esto también, entre comillas, competencia desleal. Estos los adjetivos hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué la competencia desleal? ¿Por qué la competencia de terceros países es desleal? Y lo que vienen a decir los agricultores, en este caso con razón, es que, claro, que ellos compiten en desigualdad de condiciones, que lo que se les exige a ellos no se les exige a los importadores, a las importaciones de alimentos que vienen de fuera, que vienen de terceros países. El problema no es ese. El problema, en ese caso, los agricultores y ganaderos tienen toda la razón. Pero el problema de esto de combatir la competencia desleal es que, en última instancia, lo que pretenden es extender estas regulaciones nefastas a su competencia exterior. ¿Para qué?
para evitar que entren productos de fuera. Eso no me parece justo. Eso no es correcto y eso, en última instancia, tampoco va a solventar los problemas del campo. Los agricultores tienen razón, sí, es cierto. Están sometidos a nefastas regulaciones ecológicas y fiscales por parte de la Unión Europea. Pero la solución que plantean algunos no consiste en extender esas regulaciones nefastas, insisto, a terceros países, para tratar de reducir o incluso prohibir las importaciones alimentarias extracomunitarias. La solución es otra. El problema de fondo, si el problema de fondo, y en esto estamos todos de acuerdo, es la política agraria común, es la agenda verde, son las políticas verdes y ecologietas de la Unión Europea y de los Estados miembros, si el problema es ese, hay que atacar la raíz del problema. El problema no es la competencia, es nuestra regulación. La solución, por lo tanto, radica en eliminar esa regulación perniciosa que impide a nuestro campo, a nuestros agricultores y ganaderos honrados, trabajadores, que puedan competir, que puedan producir, que puedan ser competitivos. Porque esto, en última instancia, es como si pones a dos boxeadores sobre el ring y a uno le permites no solo boxear, sino hacer artes marciales, todo lo que quiera, y al otro lo tienes atado de pies y manos. Quítale las cuerdas. Esa es la solución. La solución no radica en la competencia es buena. El problema es la regulación. El problema es el intervencionismo estatal, en este caso de la Unión Europea, pero también de los Estados miembros y de nuestros gobiernos, incluido el nuestro, que es muy verde y muy rojo también. El problema es el ecologismo. Ese es el problema. Y la política agraria común. La solución no consiste, por lo tanto, en esta regulación es mala, la que nos aplican es mala y, por lo tanto, que también se aplica a los demás. No. La solución es que eliminen esta regulación nefasta que está matando al campo español y al campo europeo y luego competir libremente en el mundo, en el mercado global. Porque lo contrario es pan para hoy y hambre para mañana. Y lo contrario es seguir dependiendo del poder político. Y yo creo, y en esto los agricultores y ganaderos creo que casi todos están de acuerdo, que los políticos, especialmente los españoles, no son para fiarse demasiado. Son los que están ahogando el campo. Por lo tanto, si son los que están ahogando el campo, no dependáis de ellos. Exigir que os quiten esas regulaciones. Exigir que os quiten la política agraria común. Que os reduzcan los impuestos. Que os permitan competir y producir en libertad. Eso es lo que necesita el campo. Porque, y este es el dato clave, ¿sabéis cuál es el dato fundamental de toda esta cuestión? Que el libre mercado, la competencia global, beneficiaría a nuestros agricultores. Tenemos uno de los mejores sectores primarios del mundo. Nuestro campo es muy competitivo. Nuestros agricultores y ganaderos son los mejores, muchísimo mejores que los del resto del mundo. Lo han demostrado y lo seguirán demostrando. Lo que necesitan es que los políticos les quiten las regulaciones de encima. Que les dejen de pisar. Porque cuando compiten libremente, demuestran que son los mejores y que generan grandes rendimientos. Y esto no es una mera opinión, esto se sustenta en datos. El primer dato al respecto es el superávit comercial. Lo vamos a ver en este gráfico. El sector agroalimentario español registra superávit comercial. ¿Esto qué significa? Que España vende muchos más alimentos de los que compra al exterior. Es un sector superavitario. En agricultura, en ganadería y en pesca. De hecho, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras se situaron en 68.000 millones de euros en 2022. Eso es lo que le vendimos. El precio de los alimentos que vendimos desde España hacia el exterior. 68.000 millones en el año 2022. ¿Sabéis cuántos alimentos compramos de fuera, trajimos de fuera? 54.000 millones de euros. El importe equivalente a 54.000 millones de euros. Por lo tanto, eso significa una balanza comercial positiva de 14.000 millones de euros.
vendemos 14.000 millones más de lo que compramos al exterior. Esto es una muestra inequívoca de competitividad, de que somos competitivos, de que somos productivos, de que somos muy buenos produciendo alimentos, muy buenos, mejores que otros muchísimos países. Pero no solo eso, es que además vendemos, ¿a quién le vendemos? Lo vamos a ver en el siguiente gráfico. No le vendemos a los países pobres, no les vendemos alimentos al tercer mundo, porque normalmente el tercer mundo ya es una economía prácticamente sector primario. Se dedican en muchos casos a producir alimentos y a producir materias primas. No tienen en muchos casos industria, ni sector servicios, ni mucho menos. Entonces, no, nosotros vendemos a países ricos. Y esto es muy importante. La Unión Europea es el destino del 64% de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de España. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Significa que competimos en calidad, no competimos en precio. Cuando nuestros principales clientes son países ricos, siendo ricos, no les importa tanto el precio. No vamos a competir en precio. No es cuestión de vender los tomates más baratos que los marroquíes a los franceses. Es cuestión de vender mejores tomates. Tomates que sepan mucho mejor, que sean mucho más saludables, que de una calidad mayor y con una mayor producción. Y se los podremos vender a un precio mucho más alto. Nosotros competimos en calidad y nuestros principales clientes son países ricos. Por lo tanto, la clave no radica tanto en vender a bajo coste productos que son de menor calidad, que es lo que venden muchos terceros países. Es decir, es difícil que puedan competir con nosotros para vender sus productos a los países ricos tal y como hacemos nosotros. Pero es que hay un tercer elemento, que es el más importante de todos. El campo español es enormemente productivo. Y eso se ve en este gráfico que vemos a continuación, donde se refleja la productividad del campo en comparación con cada empleado. Y ahí se ve cómo el campo español es tremendamente productivo, casi $40.000 por empleado. De hecho, el campo español es 1,7 veces más productivo que la Unión Europea, 4 veces más productivo que el norte de África y hasta 11 veces más productivo que el resto del mundo. Somos mejores, señores. Somos mucho mejores que el resto de países que se dedican a producir alimentos. Por lo tanto, el campo español no debería temer al libre comercio, sino todo lo contrario. Para ello, para profundizar en este tema, vamos a hablar con Daniel Fernández, que ya lo conocéis, ya estuvo en un programa anterior. Daniel Fernández es profesor de la Universidad Francisco Marroquín y economista. Vamos a ver qué opina al respecto. Pues estamos con Daniel Fernández, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y economista, pues para hablar de este tema, que es un tema de plena actualidad. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Pues la verdad que genial, ya sabes. Yo siempre que pueda ver pueda estar aquí contigo, voy a estar contigo y aparte siempre me gusta ver a un amigo. Igualmente, igualmente. Oye, pues empezamos, si te parece, por esto de las medidas arancelarias y regulatorias. ¿Qué opinas de que se pongan barreras arancelarias y regulatorias a la importación de alimentos, que es básicamente lo que están solicitando algunos partidos políticos e incluso algunos colectivos de agricultores y ganaderos en España? Pues bueno, quizás por empezar por el principio, yo creo que tienen una queja legítima. Lo que creo es que están implementando una solución que no es la idónea ni para ellos ni para el resto de la población. Es decir, creo que tienen una queja sobre todo lo que todos los costes que les están imponiendo desde Bruselas principalmente, y desde ese punto de vista lo que están diciendo, y creo que acertadamente, es nos están moviendo el campo de juego. Es decir, nos estamos autoimponiendo unos costes elevadísimos, y al autoimponernos a nuestro sector unos costes elevadísimos y en otros países no tener esos costes elevadísimos,
no son costes laborales, ahora voy a hablar exactamente qué costes, son costes regulatorios puramente, pues nosotros no podemos competir. Y aquí tienen toda la razón del mundo. Entonces, claro, la pregunta es cómo igualamos el campo de juego, cómo hacemos que juguemos con las mismas normas todos. Entonces, podemos poner medidas arancelarias y no arancelarias que restrinjan mucho que podemos pues, traer a España. Pues entonces, en ese caso, pues claramente lo que va a ocurrir es que nivelas el campo de juego tirando hacia arriba los costes, y esto, pues evidentemente, al que va a perjudicar principalmente va a ser al consumidor, que va a haber unos precios de los productos alimenticios pues muy, muy altos. Y la otra opción es hacer lo contrario, es tirarlo hacia abajo, es decir, intentar que cualquier regulación que tenga que ver con temas sanitarios y evidentemente de salud, pues se quede, pero no se quede ninguna otra que no tenga que ver estrictamente con esto, con salud y con problemas o potenciales problemas derivados de productos en mal estado. Si quitamos eso de en medio, igualemos, pero no hacia arriba, no con temas de CO2, no con temas de ecologistas, no, todo eso, que se están quejando los agricultores, creo que con razón, todo eso es lo que hay que quitar. No hay que imponérselos al resto, hay que quitárselos a los nuestros. Y desde tu punto de vista, Daniel, ¿debería temer el campo español la competencia exterior? Yo creo que no. De hecho, el campo español es uno de esos lugares que sigue siendo increíblemente productivo. ¿Y a qué me refiero con increíblemente productivo? Pues podemos ver datos, yo los saqué hace poco, estos son datos de Our World in Data que vienen del Banco Mundial, si no estoy mal. ¿Cuál es el valor? Pues el valor que se crea por trabajador en el campo español. Y es bastante elevado, son más de $40.000 al año. ¿Esto es mucho o poco? Pues bueno, tenemos que compararnos con la región. En economía siempre uno que sea $40.000 parece mucho, pero bueno, comparémonos con nuestros vecinos y con la región. Pues en ese sentido, comparado con la Unión Europea, el valor agregado de la Unión del agricultor promedio de la Unión Europea son $25.000. Es decir, el del español es increíblemente más elevado. Si nos comparamos con el norte de África, por ejemplo, ya la comparación es hasta risible. Son $10.000, menos de $10.000 en el norte de África, es decir, más de 4 veces más productivo es el campo español que el sector agrícola del norte de África. El dato de Marruecos no está, pero tengo que utilizar el del norte de África. Y luego, en comparación con el mundo, ya todavía mucho más. El agricultor promedio del mundo genera un valor agregado de $4.000, el español de 43.000, casi 11 veces. Es decir, sí existe un sector con una productividad muy elevada. Si no la dañamos constantemente con estas regulaciones, el sector agrícola español puede competir perfectamente con cualquier otro sector agrícola del mundo, pagando salarios mucho más elevados. Esta también es una de las claves. Si tú eres increíblemente productivo, no tienes que competir con Marruecos con salarios de miseria, que es lo que muchas veces dicen. No, es que en Marruecos se cobra mucho menos. Sí, ¿verdad? Se cobra mucho menos. Pero la posición competitiva de una industria no viene dada por lo que se cobra o por el coste laboral o únicamente por el coste laboral de la industria. Viene dada por la productividad, por el ratio de productividad versus salario que se cobra o versus costes laborales o costes en general que se cobra de los factores productivos en esa industria. Por lo tanto, y el factor productivo muy importante evidentemente es el trabajo en el sector agrícola. Por lo tanto, la posición competitiva es productividad entre coste laboral, no solo coste laboral. Por lo tanto, si en el numerador de ese ratio, en el numerador de esa proporción, pues es muy elevado, como efectivamente estoy diciendo con datos que es muy elevado, pues el numerador también puede ser elevado sin dañar tu posición competitiva. Y el denominador son los salarios o el coste laboral en general. Entonces, desde este punto de vista, sí se puede competir, sí el sector español agrícola puede competir, y lo único que hay que hacer es dejarme. Y desde tu punto de vista, Daniel, ¿cuáles serían los efectos del proteccionismo y de una posible guerra comercial? Porque claro, si finalmente se acaba imponiendo la tesis que defienden algunos gobiernos, algunos partidos políticos e incluso parte del colectivo de agricultores y ganaderos de que, vamos a... como la Unión Europea no está eliminando las trabas regulatorias y las trabas fiscales que nos impone y que nos están asfixiando, nos vamos a cargar a la competencia. Vamos a impedir o a evitar que lleguen productos de fuera. ¿Cuál sería
Porque claro, entiendo que los países afectados también podrían hacer lo mismo con los productos procedentes de España. ¿Hacia dónde lleva? ¿Cuáles son las consecuencias del proteccionismo general, del proteccionismo comercial en general y de las guerras comerciales entre países? Pues es una caída de lo que los economistas llamamos eficiencia económica, de la división internacional del trabajo, si lo quieres ver así, o incluso de la división de conocimiento. Bueno, por ponerlo ya, por aterrizarlo, no en términos tan abstractos, básicamente pues que empecemos a hacer cosas en España y en otros muchos países para los cuales no deberíamos estar haciéndolo, simplemente hay alguien que puede hacerlas mejor que nosotros. De la misma manera que nosotros individualmente no producimos todo lo que tenemos en casa, yo no produzco mis libros, yo no produzco mis camisas, yo no produzco prácticamente nada de lo que yo utilizo, lo produzco. Los países a un nivel, a una escala evidentemente mucho mayor, les ocurre exactamente lo mismo. Los países exportan muchos productos, importan otros muchos productos, simple y llanamente porque hay ventajas de la especialización. Una ventaja que es simplemente una división del trabajo que hace que la productividad se dispare, como ya pues descubrió hace más de 2 siglos Adam Smith. La productividad se dispara cuando aprendemos algo muy bien, cuando tenemos una división del trabajo que nos permite una división del conocimiento vertical. Es decir, me especializo en algo, soy el mejor produciéndose algo. Puedo generar incluso innovación si ahora solamente sé de una cosa y no tengo que saber prácticamente de todo y hacer mal todo. Entonces, este argumento, que es un argumento que Adam Smith y en general los economistas lo tratamos microeconómicamente, también aplica macroeconómicamente. Es decir, igual que aplica para nosotros, no producimos nuestra ropa, aplica para los países. A lo mejor no tenemos, curiosamente para la ropa en España sí, pero bueno, en España se podrían producir 1 millón de cosas y otro millón de cosas no. Y eso es algo positivo para la economía. ¿Y ahora qué pasa si nos cargamos esto? Pues si nos cargamos estos, pues lo que tenemos es empezar a pulular ineficiencias por toda la economía. Al fin y al cabo, ¿qué quiere decir que pulule una ineficiencia? Pues que producimos con un coste mucho mayor algunas cosas que podrían estar produciendo otros. Si lo producimos con un coste mayor, esto se va a trasladar, no necesariamente uno a uno a precio, aquí hay detalles técnicos que no nos importan ahora, pero sí se va a trasladar a crecimientos de precios, sin ninguna duda. Entonces, esos crecimientos de precios, luego, evidentemente, nos quejaremos y amargamente de que vivimos peor que nuestros padres. Y a lo mejor hay algo, solamente esto parcialmente cierto, pero a lo mejor sí hay algo de cierto. Y estas subidas de precios empeoran la calidad de vida de las personas y pues cuando empeoran la calidad de vida de las personas se quejan con razón. Entonces, bueno, esto es un problema, porque yo entiendo también cómo funciona la política y al final los agricultores están diciendo tenemos 2 opciones de sobrevivir. O que nos quiten la regulación o que se la pongan a otros. Y ahora, cuando se sientan con el político a quejarse, la pregunta es ¿qué solución les va a dar el político? Y el político no les va a dar la primera solución porque, bueno, esto lo sabemos desde el public choice, ¿no? O sea, cuando tenemos un montón de gente, los consumidores que no están organizados y unos poquitos que sí están organizados, entre ellos, evidentemente, los políticos y, por otro lado, los agricultores, pues lo que va a ocurrir es que el desorganizado pierde en esa batalla política y los desorganizados somos la mayor parte de la población. Entonces, por desgracia, creo que o se ve muchísimo tu programa y empezamos a cambiar la mentalidad de la gente, o los que van a ganar son los que nos van a imponer unos costes enormes a todos. Van a sobrevivir los agricultores con unas protecciones arancelarias que vamos a pagar todos con peor calidad de vida. Daniel Fernández, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, economista y buen amigo. Mil gracias por estar una vez más con nosotros. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Muy bien, pues como habéis visto, la solución es quitar la regulación absurda y contraproducente de la Unión Europea que está ahogando al campo, está ahogando a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. No consiste en ningún caso en imponer esa nefasta regulación a terceros sin competir libremente y que gane el mejor. Pero lo bueno de esta particular partida, es que los mejores, en este caso concreto, en el sector de la alimentación, del sector primario, somos nosotros. Antes de despediros, recordaros que gracias a nuestro patrocinador Primor podemos emitir este programa. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias de nuevo a todos por estar ahí. Recuerda, despierta, que no te engañen
Y si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate, únete al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.